creo que la mayoría está con datos. Entonces, buenos días. Vamos a empezar con la materia de didáctica. Antes de que me empiecen a dar sus comentarios, me gustaría que me comentaran qué les pareció la primera lectura. ¿Qué les pareció la primera lectura? ¿La sintieron ligera? ¿La sintieron un poco no comprensible? ¿O como que se... ¿Qué fue cuál fue su experiencia con respecto a la primera lectura? ¿Alguien? ¿Alguna de las dos que estamos? Bueno, estamos tres, pero alguna de las dos que están en línea quisiera comentar algo. Adelante, Gise. Bueno, yo creo, Adelante, creo, Gise, y ahorita le damos la oportunidad a Abby. Creo que también quiere participar ansiosamente. Bueno, adelante, Gise. ok. Con respecto a la lectura, a la primera lectura que es el de la antología, Así es. me parece que, o sea, viene como muy resumido. Siento que, no sé, le hace falta un poco más información, ¿no? Ajá. O sea, lo que viene ahí, eh, pues sí está bien, pero siento que viene muy resumido. Ajá. Sin embargo, pues sí se puede, o sí se llega a entender cuál es su objetivo Ajá. o definir lo que es el tema. Ajá, sí, sí. Pero como le digo, me parece que le hace falta un poco más de información. Ok, ok. No O sé, quizás como que la mis información es compañeros. un poquito confusa, ¿verdad? Ujú. Ok, ok. Sí, Muchas es gracias. que no sé, como digo, creo que viene muy resumida Ujú. y no sé, como que le falta, no sé. Sí, sí, sí. En general las antologías vienen así muy, muy parcas porque precisamente nos dan más, digamos, más bibliografía para que podamos complementar la antología. Pero específicamente también a mí en este tema me pareció un poco rara la lectura. Gracias, Gise. Ahora sí vamos a escuchar a Abigail. Adelante, Abby. Ok, bueno, en algunas partes pues sí, o sea, viene bueno, vienen partes específicas, pero hay otras partes que pues sí, no, bueno, yo en lo personal no entendí muy bien, Ok. pero pues creo que vienen cosas que a lo mejor y ya sabíamos, ya nada más estamos como eh, repasando, por así decirlo. Ok, ok, sí, reafirmando, ¿no? El conocimiento que ya tenían. Sí. Ok, ok, muchas gracias, Abby. En el caso de Itzel, estamos hablando de qué les pareció la primera lectura. Todavía no me dicen del contenido, sino solamente qué les pareció a ustedes cuando leyeron la primera lectura. No sé si nos quieras comentar algo. Pues sí, como lo comentan mis compañeras, a veces la lectura pues sí está un poco resumida. Bueno, la ventaja que dice Abby es que a lo mejor ya tenemos conocimiento del tema. En mi cuestión, a veces no me siento conforme con lo que dice, entonces pues investigo un poco más para poder pues implementarlo y entenderle, Ok, porque pues sí, con solo leer la lectura, pues no me siento como que satisfecha. satisfecha, como que Ajá. no, Sí, sí, quieres completa más que nada. exactamente como para complementar esa información y corroborar y tener más información. Muy bien, Itzel, muchas gracias, muchas gracias. Bien, sí, sí, les comento que también a mí me pareció un poco, em, pues un poco confusa con respecto a esa lectura. Trae demasiada información así como muy, muy confusa. Sin embargo, como bien comentan, sí se puede comprender, quizás por eso que también comentan de que
ya traen información con respecto a lo que es didáctica o a lo que debería de ser didáctica. Bien, bueno, pasando entonces ahora sí al tema en sí, ahora sí me gustaría que participaran con respecto a la primera lectura. En mi caso a mí me agradó un poquito más la segunda lectura, viene más explicada y tiene algunos conceptos que podríamos trabajar. No estoy de acuerdo en ciertas formas de la didáctica que se empezaron en algún tiempo, ¿no? Sin embargo, ahora estamos en un proceso de trabajar en cierto sentido, o al menos yo así lo veo, que a veces yo me paso a la antididáctica, ¿no? Soy más desordenado, como que aprendo lo que me gusta aprender, no llevo una un currículum adecuado, ¿no? Y quizás creo que algunas de nosotros o algunos de nosotros también nos pasa eso en el sentido de que de repente nos interesa algo y no sabemos por dónde empezar, ¿no? Empezamos y aprendemos y aprendemos y aprendemos y de repente cuando ya vamos en un nivel de conocimiento con respecto al tema que estamos aprendiendo, nos damos cuenta que lo que debimos de haber aprendido primero no lo aprendimos primero, sino lo aprendimos hasta después, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo un currículum que nos guiara, que nos dijera que íbamos a aprender, ¿no? O qué tendríamos, o qué camino seguir para el aprendizaje. Sin embargo, son, digamos, metodologías diferentes. Actualmente o en algún tiempo se trabajó la didáctica tecnológica, donde todo tenía que enfocarse a las tecnologías, ¿no? También está una didáctica contemporánea, etcétera, etcétera. Creo que nosotros debemos de enfocarnos a la didáctica que le siente bien eh, a los estudiantes, ¿no? A los estudiantes, a las estudiantes, en el sentido de ser una didáctica, digamos, que rompa con las enseñanzas tradicionales. Creo que desde el principio, cuando nos conocimos la primera vez, quedó claro o intenté comentar que el profesor no tiene toda la razón, ¿no? Que no tenemos que usar una didáctica tradicional, es decir, yo profesor soy el que tiene el conocimiento y emito el conocimiento hacia ustedes y ustedes como entes sin conocimiento, como personas que no tienen ningún conocimiento, o como lo decían los filósofos, como tabla rasa, que se les va insertando el conocimiento gracias a alguien que está ahí para dar el conocimiento, convirtiéndolos a ustedes en seres pasivos, ¿no? Y que por lo general lo que se hace ahí es que no se aprende, sino que se memoriza, ¿no? Esa creo que quedó claro que no es mi intención, ¿no? Desde el principio de nuestros tiempos juntos, no es mi intención, sino mi intención es más esta didáctica de dejar al otro o a la otra que también comparta lo que él o lo que ella sabe, porque no se parte desde el cero, sino se parte ya desde un trampolín de conocimiento. Tanto es así que los mismos niños pequeños que recién nacen, ¿no? Que recién nacen y que se supondría o se pondría por lógica que no tienen ningún conocimiento, no es de esa manera, ¿no? Sino que el niño que nace sabe bien quién es su mamá, sabe bien cómo satisfacer ciertas necesidades y otras otro tipo de conocimiento lo va incrementando gracias a esa base o a ese trampolín del que ya viene, ¿no? Sabe escuchar la voz de su mamá, sabe escuchar la voz de su papá y cuando sale al mundo exterior
entonces ya entra con la realidad, entra con el contacto del mundo y comienza a aprender, ¿no? Comienza a aprender más cosas, ¿no? Es cierto que, como lo dice Luis Dush, es un infant, ¿no? ¿Qué significa? Que necesita de nuestros cuidados. Es por eso que dentro de esta estructura de acogida que se llama familia, ¿no? El niño o la niña que recién nace es un infant, es decir, es una persona que no se puede valer por sí misma, necesita forzosamente llegar a una estructura que se llama familia, y esa estructura que se llama familia lo que va a hacer es cuidarlo, es cambiarlo cuando necesite, darle de comer cuando necesite, y y en ese sentido, nosotros también necesitamos, en esa idea de la estructura de acogida como familia, necesitamos ver a la educación y a la didáctica como esta parte de pues las personas que llegan ahí, o los niños que llegan a la institución como infant, ¿no? Infant, que no se pueden valer aún por ellos mismos, pero que gracias a ese amor de familia, no de institución, sino de familia, se le permite al niño, eh, se le permite ser libre. Es decir, cuando nuestros niños, cuando nuestros recién nacidos están en casa, en esta estructura de acogida, lloran, ¿no es cierto? No sabemos por qué lloran. Y nosotros en ese amor, en esa estructura, en ese acoger a la otra persona que es parte de nosotros, no vamos y les pegamos, y no vamos y nos enojamos, sino vamos con la preocupación de ver qué es lo que le pasa a ese ser que todavía es un infant, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Y está en ese proceso de aprender. Entonces, tanto aprende la personita, el niño, como aprendemos nosotros, ¿no es cierto? Otra vez hago la analogía. Dentro de la escuela tiene que ser así. Esa es parte de una didáctica donde nosotros no debemos de hacer lo que hizo la maestra de Milpillas, ¿no es cierto? Que no sabía cómo ver a la escuela como una estructura de acogida, sino la veía como una estructura de enseñanza, aprendizaje en el sentido tradicional de la didáctica, ¿no? Y entonces una niña ríe, es la manera natural de los niños, nosotros decimos, de ser latosos, ¿no? En el sentido de que están siempre corriendo, están siempre haciendo cosas, están siempre, ¿no? Por ejemplo, mi sobrino viene y estoy trabajando y me dice, vamos a jugar. Y yo le digo, estoy trabajando, o vamos a hacer esto, o vamos a hacer esto otro. Y entonces, en este sentido de acogida, yo no puedo golpear la mesa y decirle, ya, déjame, estoy trabajando para que tú comas. A él no le interesa ese tipo de acciones. A él lo que le interesa precisamente es jugar, ¿no? Y nosotros deberíamos de estar en ese entorno de acogida, en el sentido de que debemos de comprender que sus problemas de ellos, de los pequeños, no tienen por qué estar relacionados con nuestros problemas, ¿no es cierto? Y en ese sentido, haciendo nuevamente la analogía, yo como docente voy a llegar al salón y seguramente voy a venir cargado de problemas, pero esos problemas que yo tengo, no tengo por qué expresarlos o externarlos dentro del salón, porque el salón es una estructura de acogida, ¿no es cierto? Y eso nos va a pasar en cada uno de los niveles en los que nos encontremos. Por ejemplo, en el preescolar es más visto que los niños tienen más energía, hay mucho contacto, corren, se quitan las cosas, ya se están pegando, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros, en esa idea de la estructura de acogida, debemos de ser pacientes y amorosos
con los que están en ese proceso de crecimiento. Pero bueno, lo justificamos, es kinder, ¿no? A lo mejor primaria también. Pero ¿qué pasa en la secundaria cuando un muchachito es rebelde? O en el bachillerato, ¿no? Que ya está tu estatura, o a lo mejor hasta te pasó y se pone rebelde y te grita. Bueno, pues es precisamente ahí donde nosotros deberíamos de ocupar una didáctica no tradicional, no del conocimiento con sangre entra, sino desde otra postura del qué le pasa con preocupación, ¿no? En el sentido que les decía del niño recién nacido, ¿no? Que llora y nosotros no vamos a golpearlo, sino vamos preocupados porque algo le ha de pasar, ¿no? O tiene hambre, o ya se hizo, se orinó, o ya se ensució, ya hizo, como decimos, pipí y popó, ¿no? Y entonces vamos a su rescate, ¿no es cierto? En ese sentido, bueno, esta introducción de idea de la didáctica, eh, para ver, no esta parte de yo enseño y tú aprendes, sino para esta otra parte de yo comparto. Seguramente que al que le comparto mi información, al que le comparto mis conocimientos, va a aprender, pero yo no me quedo estático, sino que yo también aprendo de lo que el otro o la otra persona está compartiendo, ¿no? Entonces en ese proceso hay una enseñanza y aprendizaje, pero bidireccional. Tanto enseña el profesor, o yo diría, tanto comparte el profesor conocimiento como comparte el alumno o el estudiante conocimiento y viceversa, ¿no? Bien, cierro aquí mi explicación. Espero que me haya yo hecho entender, que me haya yo explicado bien. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a esta introducción que hice. Creo que una introducción muy larga, pero que me parecía importante para que viéramos a la didáctica no solo desde lo que nos dicen precisamente las lecturas, sino también desde lo que nosotros en ese proceso reflexivo con respecto a las lecturas vamos a implementar en nuestro futuro. Recordemos que las lecturas que se les proporcionan es solamente para crear una resonancia en ustedes, y nosotros o ustedes en general que leemos estas lecturas nos permitan crear nuestras propias reflexiones y intentar implementar esas reflexiones en el proceso educativo que en algún momento, si no es que ya lo están haciendo, haremos, ¿no? Bien, cierro. Para que las deje yo hablar a ustedes, porque si no, ya ven, me paso todo el tiempo hablando y es un monólogo. Me gustaría entonces que ustedes me comentaran algo con respecto a esta introducción que les hice, si es que tienen alguna pregunta o algún comentario que pueda aportar a la introducción. Y si no fuese así, pues que empezaran con lo que ustedes anotaron en su libreta, captaron, les resonó, se les quedó ahí, les impactó, ¿no? Por ejemplo, a mí me preguntaban, alguna de ustedes me preguntó, bueno, ¿y qué pasa con la antididáctica? ¿No? Ya sabemos que hay una didáctica tradicional, una didáctica moderna, una didáctica tecnológica, y en sí infinidad de didácticas, ¿no? Pero ¿y la antididáctica? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Bueno, ya más o menos platicamos y me parece que disipamos ciertas dudas. Y en ese sentido me gustaría que ustedes platicaran con respecto a la lectura o con respecto a esto que fue la introducción. Ahora sí, ya guardo silencio y adelante. ¿Alguien de ustedes quiere comenzar con la charla, ya sea con algún comentario sobre la introducción?
o específicamente con las lecturas. Adelante, ¿alguna de ustedes? Yo, profe, Adelante, Joana. conforme a lo que me estaba comentando sobre la didáctica, Sí, adelante. Creo que se nos fue Joana. Ah, no, me fui yo. Dios mío. Dios mío. Configuración de red. Centro de recursos. Cambiar el adaptador. Desactivar. lo que estábamos hablando, que se trata de ir más allá de no solamente en la repetición de lo que se mueve, pensar por uno mismo y anteriormente solamente era lo dices y repites lo que se aprendió y ahora ya no tratan de hacer lo mismo, intente analizar más allá de lo que se les da. Entonces, mi comentario sobre de la introducción que me dice que es importante, si algún día puede ver la canción, la a mi hermana la hice de tarea, pero realmente demuestra cómo era el mecanismo de la didáctica tradicional, que lo sacaban como más de entonces por la ¿ya? Ok, ok. Muy bien. Me perdí un poquito ahí al principio porque creo que me salí de la conexión. Pero lo demás me parece que sí, sí lo escuchamos. Bien, y con Vale. respecto a la lectura o a las lecturas, También, profe, rápidamente haría mi comentario. adelante. Eh, Pues en las lecturas también, en parte nos habla también de la didáctica tradicional y de cómo era antes. Eran los aspectos que contemplaba cada una de ellas y nos hablaba sobre la tradicional y mencionaba en poquito la, la didáctica como la actual, creo que se llamaba tecnológica, no recuerdo, Ajá, sí. pero es que no tengo la computadora, bueno, no tengo a la mano mi computadora, pero me acuerdo que hablaba sobre como los tipos o, pues sí, las características también que traía como la didáctica tradicional, pero también hablaba como de la clásica, de cómo se iba transformando, pero en Ujú. pequeñas facetas, y eso igual yo lo resalté porque sí me hizo importante. También hablaba sobre los principios y ya te hablaba desde cómo eran también las tendencias actuales de la didáctica del desarrollo y me acuerdo que ya te decía que se enfocaba en la enseñanza y en el proceso de cómo se da. Entonces, creo que de lo que yo recuerdo sería eso. Ok, ok. Sí, de hecho, muchas gracias, Joana, muchas gracias. De hecho, recuerden que la didáctica forzosamente tiene que estar visualizada en la realidad, ¿no? Si no tenemos una realidad educativa, digamos, no podemos implementar cierta parte de la didáctica. Y recuerden que dentro de la didáctica también existe pues un fin hacia donde queremos llegar, no en el sentido de forzar a aprender eso, ¿no? Sino en el sentido de que tenemos un plan, de que tenemos una meta, un mapa curricular, digámoslo de esa manera, que me va a permitir entonces saber lo que tengo que saber en el principio de mi conocimiento o en el principio de mi aprendizaje y así sucesivamente hasta llegar a una meta concreta. Veámoslo así, imaginemos que no utilizamos una didáctica clara, que no hay una planeación estructurada, que no hay una guía donde, pues válgase la redundancia, guiarnos y llegar a un fin o a un conocimiento específico y que empezamos a enseñar a los niños de preescolar matemáticas, por ejemplo, ¿no? O a los de secundaria ya les vamos a dar cálculo.
¿no? Cuando todavía no han pasado los otros niveles previos que me da las bases específicas para comprender el conocimiento más avanzado, ¿no? En ese sentido, sí es importante la didáctica dentro de la educación como parte fundamental de la pedagogía. Y la didáctica no como mero tradicional, sino la didáctica como ciencia, es decir, esta preocupación de cómo epistemológicamente podemos comprender qué es la didáctica, ¿no? Que en términos, digamos, más coloquiales o más sencillos, es la forma en la que nosotros podemos implementar una estrategia o una herramienta para que cierto conocimiento, cualquiera que éste sea, quede realmente significativo en nuestras instituciones, en nuestros educandos, en nuestros alumnos, ¿no? Y que entender que la didáctica no solamente se aplica a la manera de enseñar, en el sentido de yo te enseño, sino también en la manera de aprender. Algo que siempre vamos a estar de acuerdo y a comprender es que el profesor aprende tanto o más que los propios estudiantes. Es decir, que los profesores van aprendiendo conforme su práctica docente. Les va a pasar a ustedes, quizás en su servicio social, que posiblemente van a tener toda la teoría dentro de sí, van a tener toda la teoría que se les dio dentro de la carrera, y que sin embargo cuando traten de aterrizarla a la vida real, es decir, a un contexto específico, llámese preescolar, primaria o cualquier institución, se van a dar cuenta que esa teoría les va a dar las pautas para eh, intentar hacer educación. Sin embargo, no es una receta de cocina, es decir, solamente les da las pautas, y ahí en ese proceso educativo, en ese contexto, es como ustedes van a tener que bajar información o bajar teoría de todo lo que saben para hacer su propia teoría, ¿no? Y además esa propia teoría la van a aterrizar en la práctica. Y entonces quizás se van a encontrar con algún inconveniente educativo, como por ejemplo que tenemos en nuestras escuelas a un niño que es demasiado tímido, ¿no? Y que está ahí porque lo obligan. Entonces, ¿cómo bajar esa teoría pedagógica o esa didáctica para intentar que este niño confíe en mí? Es decir, generar este proceso de confianza, ¿no? Este proceso de confianza. Y bueno, entraríamos ahí a toda una teoría de lo que es confianza, por qué se llama confianza, cómo se da la confianza, etcétera, etcétera. Cuáles son los procesos y mecanismos, que ahorita no lo vamos a explicar. Sin embargo, que sí es importante que nosotros y que nosotras podamos generar ese proceso de confianza en el sentido este que les comentaba de una estructura, ¿no? De esa estructura no como edificio escolar, sino como una casa, ¿sale? Esa estructura de confianza, esa estructura de acogida. En este caso, que hacíamos la analogía con la familia, ¿no es cierto? Entonces, que ahí los niños tengan, o los adolescentes tengan la confianza de poder preguntar o de poder interactuar como se quiera, ¿no? Ahorita le doy la palabra a alguien más. Solamente les cuento una anécdota. Miren, ¿cómo construimos confianza? No lo sabemos. No lo sabemos en el sentido de que todos los contextos son diferentes y de que todos los alumnos son diferentes en sí, ¿no? Todos los seres humanos somos diferentes.
Pero una forma de construir confianza es quizás jugando con los alumnos. Por ejemplo, en mi caso soy más alto que la mayoría, todos piensan que juego muy bien el básquetbol y entonces los niños pequeños empiezan a invitarme a jugar para ver cómo jugamos, ¿no? O los muchachos pequeños en el caso del bachillerato, ¿no? Es una experiencia, digamos, personal. Bueno, y ellos empiezan por una parte a tener esa confianza y ese respeto y entonces te platican y te comparten cosas, ¿no? Es una manera de generar, digamos, confianza en ese sentido. Eh, Ahora, puede haber jóvenes o puede haber muchachos, señoritas que son muy rebeldes, ¿no? Dentro de la escuela. La historia o la experiencia es la siguiente. Una compañera entra al salón y pues hay un muchachito ahí, ¿no? Hay un muchacho que es pues muy rebelde, es muy rebelde, eh, siempre está enfadado, está enojado en clases y bueno, pues allá pasa lista y él dice presente, pero bien enojado, ¿no? Y bueno, la profesora no se enfada en esa analogía. Yo sé que estoy redundando mucho en la analogía de la familia, pero ella no se enfada con el alumno, sino se preocupa por él. ¿Por qué siempre está enojado? Bueno, en ese proceso del tiempo ella lo va conociendo y está siempre muy enfadado. No entrega tareas, le pega a sus compañeras, se lleva muy pesado con sus compañeros, etcétera. Es un niño problema, ¿no? Así lo identificaría la sociedad. Sin embargo, esta compañera no lo identifica como niño problema, sino identifica que en el niño, en el jovencito, hay un problema, pero ella no sabe cómo acercarse a ese problema, ¿no? No sabe cómo acercarse a ese problema. Bueno, pasan los días, ¿no? Ella intenta nuevas cosas, ¿no? Intenta ser más amable con él, pero él no cambia, ¿no? Está haciendo ciertos tipos de didáctica que no tienen que ver con una teoría, tienen que ver con lo que ella está viendo en el momento, en el espacio exacto, en el contexto exacto donde está. Claro que utiliza la teoría para intentar conocer qué es lo que le pasa al muchacho y cómo poder ayudarlo, ¿no? Y bueno, pasan los días y nada, ¿no? No, no cambia el muchacho cada vez se pone más molesto. Y entonces ella no sabe qué hacer, sigue intentando cosas y en ese proceso de intentar, de hablar con sus compañeros, de preguntarles si, por qué era así el muchachito, etcétera, etcétera, se da cuenta que pues el muchacho es muy pobre, ¿no? Es un muchacho muy pobre. Claro que esta estrategia de homogenizar a todos los estudiantes, pues eh, no se da uno cuenta quiénes tienen mayor necesidad, ¿no? Porque todos vamos con el mismo uniforme, con los mismos zapatos, y aunque seas muy pobre, la escuela te obliga a que vayas homogéneo, ¿no? Sabiendo que somos heterogéneos, pero te uniforma, te pone una vestimenta igual para todos y así, pues bueno, todos somos iguales en la escuela, lo cual no es cierto del todo, ¿no? Bueno, y en ese, y en ese sentido, la compañera platicando con sus alumnos y preguntándoles por qué pues, el muchacho era así, se sentaba hasta la última fila y siempre estaba enojado, trataba de no ser visto, etcétera, se empieza a dar cuenta que el muchachito es pobre, ¿no? Que el muchacho es pobre y que vive en pues en un contexto muy difícil, ¿no? Eh, y entonces se preocupa más por él y así con el pasar del tiempo, de los tiempos,
ella se da cuenta que, o le dicen sus compañeritos que él va a cumplir años y que lo que él quería era una pizza y un pastel, ¿no? Para su cumpleaños, no quería otra cosa, quería comerse una pizza y un pastel, ¿no? Y entonces se entera la compañera, cuándo es su cumpleaños, ¿no? Y entonces, pues bueno, el niño es tan pobre que no tiene para eso, ¿no? O sea, no, solamente él, fíjense, en su pobreza lo único que desea es una pizza y un pastel, ¿no? Así estaría en su contexto. Y entonces, pues bueno, la profesora dijo, y ya intenté acercándome a él, intenté platicar con él, intenté buscar las estrategias y no funcionan, pues vamos a salirnos del canon, ¿no? Vamos a salirnos del currículum, vamos a salirnos de lo que se supone que debería de ser eh, digamos en este caso, la didáctica de enseñanza, ¿no? Porque muchos de nosotros no deberíamos de tomar a la didáctica como un canon específico, es decir, como algo que se debe de hacer, y si se intenta todo y no funcionó con respecto a lo educativo, pues ni modo, ya no se puede hacer nada, es una persona que no se va pues a salvar, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, la profesora se salta el canon, ¿no? Y implementa una didáctica que también es una didáctica de la enseñanza y del aprendizaje en el sentido de compartir, pero que no está ligada específicamente al conocimiento teórico, ¿vale? Sino está ligada más en este sentido al conocimiento humanista, ¿no? Al conocimiento socioemocional, es decir, tiene que ver con otras cosas. Y entonces la profesora llega al día del cumpleaños y pues va a la escuela y el muchacho no va, ¿no? El muchacho no va porque es un día muy triste para él, pues por el simple hecho de que pues no tenía las posibilidades. Y entonces el siguiente día va el muchacho y al tercer día también va el muchacho, pero ella ya viene preparada, ¿no? Ya viene preparada, trae una pizza, no solamente es para el muchacho, no solamente es para él, y trae un pastel, ¿no? En este contexto del muchacho rebelde que está furioso con la vida, que está furioso quizás con sus padres y que está furioso con el mundo y que no sabe cómo actuar sobre él porque es un infant, en ese sentido está desprotegido, no sabe, nadie le ha enseñado cómo pues vivir la vida, ¿no? Está extremadamente furioso. En ese sentido, la compañera no iba a decir que traía eso para el cumpleaños del muchacho, ¿no? Eso sería afrentarlo, ¿no es cierto? Eso sería insultarlo. Y nosotros pensaremos, bueno, pero ¿cómo lo va a insultar si está haciendo algo por él? Sí, pero no sabemos el contexto del muchacho, no sabemos su subjetividad del muchacho, ¿no? Y entonces en ese sentido no debemos de afrentar al joven. Bueno, para terminar esta narración y para que ya alguien más siga eh, compartiendo, llega la profesora, entra al salón y les dice a los muchachos, a todos, buenos días muchachos, ¿cómo están? Miren, hoy la verdad es que yo no voy a tener clase con ustedes. Yo pensé que era un buen momento para, pues para pasar cuando menos mi hora de relax, ¿no? Cuando menos mi hora de relax, de platicarnos, de hacer cosas, ¿no? Y
y les traje algo para compartir, ¿no? Les traje algo para compartir, lo hago de corazón, etcétera, 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 ¿no? Es porque me gusta, el grupo es muy unido, bueno, da una explicación que no tiene que ver con el cumpleaños del muchacho, ¿no? Aunque ya pasó hace unos días. Y le pide a un par de sus compañeros, vayan ahí al coche, ahí traigo algunas cosas, por favor vayan, sáquenlas y las traen y nos ponemos a compartir. Y traía ya todo preparado la profesora. Y no pidió a nadie más que hiciera la actividad. Ella hizo esa actividad. Cortó el pastel, cortó la pizza. Claro que se disculpó, les dijo, bueno, no traigo mucho, pero pues vamos a compartir entre todos, ¿no? Cortó la pizza, cortó el pastel y puso las dos cosas. No preguntó nada. Puso las dos cosas, ella misma sirvió, ella misma llevó el platillo a los muchachos y les dijo, ahora sí, a todos les entregó, ahora sí, coman y platiquen, ¿no? Esta hora no vamos a hacer nada. Ahora, de acuerdo a la planeación, muchachos, señoritas, de acuerdo a la planeación, eso no estaba en la planeación, ¿no es cierto? Eso no, se salió de la planeación, ¿no? Eso no estaba en la planeación. Sin embargo, ella vio la oportunidad, ella vio una estrategia de poder acercarse al muchacho, de poder acercarse al joven. Bueno, terminamos. ¿Qué fue lo que pasa? Que este muchacho se queda sorprendido porque pues nadie más sabía que él quería, ¿no? A nadie le había dicho. Claro, uno de sus compañeros seguramente había escuchado y bueno, de ahí se hizo esta estrategia. Y como la maestra no dijo gracias al cumpleaños o por el cumpleaños de su compañero tal, traje esto. No, ella no mencionó nada. Ella hizo la estrategia. Compartió como algo en común. Y bueno, le llevó a todos. Cuando llegó a su butaca del muchacho, él la miró con ojos furibundos. Ella lo miró a él con ojos de amor, ¿no? Con ojos de esa preocupación. Y solamente le dijo, aquí está tu plato. Y se volteó. Nada más. El muchacho se quedó ahí. Y todos los demás muchachos empezaron a comer, empezaron a platicar, etcétera. Y el muchachito, el que estaba molesto con el mundo, se quedó así. Pero como nadie lo veía, nadie le prestaba atención, y él de verdad quería un pedazo de pastel y quería su pizza, pues vio que todos estaban platicando y finalmente empezó a comer, ¿no? Empezó a comer, lo disfrutó, se acabó y la profesora se fue. Me dio mucho gusto estar con ustedes en este espacio, es esta hora, nos veremos en la próxima clase, ¿no? Y se fue, no dio clases, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ¿qué creen que pasó con el muchachito? ¿No? ¿Qué creen que pasó con él? Desde ese día en adelante, la profesora se acercaba, seguía con sus mismas estrategias didácticas con respecto a lo teórico y con respecto a las materias que ella daba, ¿no? Seguía con sus estrategias. El joven empezó a tener un cambio, ¿no? Empezó a tener confianza, empezó a hacer este proceso de confianza con la profesora. La profesora empezó a, claro, delimitar bien que lo que le interesaba a la profesora era precisamente ayudar al joven, no que le interesaba el joven, ¿no? El joven entendió precisamente eso y entonces empezó a preguntarle cosas. Empezó a hacerse más confianza de él. Bueno, para ya no hacer la experiencia más grande y no ocupé más tiempo, pasaron los años, la profesora siguió dando clases, el muchachito pasó sus semestres y se fue.
pasaron los años. A los 4 años, a los 5 años, todavía la profesora estaba ahí. Un muchacho, ya un joven adulto, regresó. Regresó y la fue a ver, ¿no? Maestra, ¿cómo está? Y la maestra se puso muy contento porque el muchacho, después de ser tan agresivo, cambió a los 5 años después de que egresó, de que egresó de la escuela, regresó él a la escuela y específicamente para hablar con sus alumnos y con ella, ¿no? Entró al salón, le tocó, maestra, ¿cómo está? Y pues muy bien, platicaron los muchachitos en el nuevo, pues en el nuevo grupo que estaba, después de 5 años de que él se había ido, le dijo, maestra, yo no le traigo nada, pero yo vengo a agradecer, porque usted supo ayudarme, porque usted supo darme las herramientas, el camino, y ahora yo soy ingeniero. Y eso es gracias a que usted puso atención en mí. Y bueno, termino la experiencia. Es una experiencia fantástica. Al menos a mí me remueve las entrañas y me hace sentir cosas, ¿no? En el sentido de que precisamente no deberíamos nosotros de agarrar la didáctica como algo ya establecido, sino buscar estrategias diferentes para precisamente ayudar o intentar ayudar a las otras personas, ¿no? Al otro que nos necesita, ¿no? Es por eso que nosotros estamos estudiando pedagogía, ¿no? Para intentar ver qué es lo que nos pasa o qué es lo que nos pasó a nosotros y qué es lo que les pasa a nuestros alumnos ahora, ¿no? ¿Qué es lo que les pasa? Y cómo podemos, aunque nos tengamos que saltar o aunque tengamos que no hacerle caso tanto a lo que ya tenemos planeado, ¿no? A lo que ya tenemos estructurado, pero que sabemos que en algún futuro, en algún momento, vamos a tener un buen resultado, ¿no? Un buen resultado. No en el sentido de que todo lo que les compartamos lo aprendan, sino en el sentido ese de que aprendan a, a vivir, ¿no? De que no se encuentren ahí con ciertas con ciertos inconvenientes o con ciertos problemas y que no sepan o no tengan la idea de cómo resolverlos, ¿no? Sino enseñar precisamente eso, a ser libres, a tener un pensamiento de libertad, a quizás en cierto sentido a ser antididácticos, ¿no? A ser dispersos, a ser, pues a aprender lo que ellos quieran aprender, ¿no? En ese sentido, esta profesora y esta historia, ¿no? Que es una historia, a mí me encanta demasiado, y cómo este alumno hace precisamente de su profesora su mentora, ¿no? Y esto me recuerda a una película que se llama... ay, se me ha olvidado, denme un segundo. Ay, no recuerdo, una disculpa. Es de una profesora que pues va con muchas ganas a enseñar y el grupo es un grupo muy malo, es decir, son muchachos delincuentes, las señoritas también se dedican a la delincuencia, vienen de padres que se dedican a la delincuencia y empiezan a escribir, ¿no? A leer y a escribir. Creo que se llama El Diario de la Libertad. Me parece que la película se llama El Diario de la Libertad. Déjenme ver si la puedo encontrar acá para darles bien el nombre. A ver. Déjenme ver, creo que se llama... Ah,
No se llama el Diario de la Libertad, se llama Escritores de la Libertad. ¿Sale? Escritores de la Libertad. Y es lo que hace la profesora, ¿no? A pesar de que su esposo le dice que eso no le va a funcionar, de que se burlan de ella, etcétera, etcétera. Precisamente otra vez, recapitulando, la profesora utiliza una didáctica de estas estructuras de acogida. No los ve a los muchachos como delincuentes o como números más, ¿no? O como personas que llenan la butaca, sino los ve como seres humanos. Y aunque se burlan de ella, y aunque le dicen cosas, le gritan majaderías, etcétera, etcétera, y aunque ella no encuentra la manera didáctica correcta o las estrategias didácticas correctas para sacar a ese grupo o para enseñarles que tienen una posibilidad diferente, pues precisamente utiliza estos diarios donde ella les dice, pues si quieren, escriban lo que quieran, y los que quieran que se los leen, me los dejan acá para que yo pueda leerlos y y entonces seguir darles algo, pues escribirles algo, ¿no? Para su sorpresa, todos empiezan a escribir y escriben lo que les pasa en las calles, escriben lo que les pasa en su vida, escriben pues lo que les pasa, ¿no? Y ella empieza entonces a buscar mejores estrategias ya con pues con una información más verídica. Bueno, cierro aquí porque otra vez me tomé la palabra. Eh, bueno, no sé si tengan algún comentario con respecto a todo esto que les he platicado. Y si no, pues bueno, le daríamos la oportunidad a Itzel para que nos comente un poquito de, pues de la lectura. Y si quiere comentar algo de lo que les comenté o lo que les platiqué ahorita, esta historia, también estaría perfecto. Adelante, Itzel. Sí, profe. Bueno, conforme a lo que usted dijo, realmente es muy cierto. Bueno, yo vi la película y está muy bonita. Donde pues la profesora implementa pues todo pues, las estrategias para poder hacerles entender a sus alumnos que pues en esta vida no solo vienen a ser unos simples empleados, sino a seguir sus sueños y que pues nada es imposible. En la lectura pues nos decía que en algunos diccionarios la didáctica se conoce como el arte de enseñar, en el cual pues hay que tomar en cuenta que es implementar pues al hacer los alumnos pues un poco más humanos, implementándole pues lo que son los valores. Eh, También nos dice en la lectura en el cual nos habla sobre las existentes, bueno, diferentes tendencias que hay en la didáctica. Nos habla sobre lo que es la clásica, la tecnológica y la antididáctica, en el cual en la clásica nos dice que, bueno, antes el fundamental, bueno, la persona fundamental era el maestro, en el cual pues como sabemos simplemente él era el que instruía y daba las indicaciones. Ahora lo que es en la nueva escuela se sitúa como centro de atención e importancia pues el alumno. En cuestión de la didáctica tecnológica, pues en esta nos hace pues buscar la optimización, racionalización y el objetivo del mismo. También nos comentaba usted sobre la antididáctica. Yo pensaba que era sobre no a la didáctica, pero ya leyendo pues nos hace entender que va más relacionado a la liberación, ¿no? Como nos menciona que, bueno, investigué un poco que esta surgió sobre el movimiento
de sudamericano, ligado a la obra de Paulo Freire, Freire no sé pronunciar, Sí, sí, sí está en el bien. cual pues nos habla que él estaba implementando pues, la posibilidad de que cada uno tuviera la libertad de expresión, eh, en el cual pues que él tendría, bueno, él tiene como principio que haya una relación entre profesor, alumno y materia. Ujú, sí. Y pues creo que nada más. Ok, ok, sí, mencionas algo muy, muy importante, ya lo relacionas con Pablo Freire, y es precisamente eso, pues que todos tenemos la libertad de aprender lo que queramos, ¿no? De expresar lo que queramos. En ese sentido, es como un aprendizaje caótico, ¿no? Es como un aprendizaje caótico, no hay una tendencia clara de lo que vas a aprender, sino lo que te gusta es aprender. Y creo que algunos de nosotros así nos pasa, somos caóticos, ¿no? Queremos aprender ciertas cosas y después de que eso quizás lo queríamos aprender y cuando ya empezamos a ver ese conocimiento ya no nos gustó, lo dejamos, ¿no es cierto? Y entonces, eso es un caos, ¿no? Eso es un caos, no significa que no se aprenda. Un ejemplo más claro sería cuando un estudiante se mete a una carrera, por ejemplo, derecho. Derecho, estudia tres semestres de derecho y a los 3 semestres dice, ay, no, creo que esto no es para mí. Y se mete a arquitectura, ¿no? Estudia 3 semestres de arquitectura y dice, uy, creo que esto no, tampoco es para mí. Y está buscando, se mete a 4 o 5 carreras, ¿no? Es un caos, ¿no? El joven o la señorita, ¿no? Parece que no tiene un rumbo claro, ¿no es cierto? Sin embargo, todo eso, todas esas carreras a las que ya se metió, le dieron un trampolín de conocimientos o le dieron un conocimiento que quizás sí fue significativo, pero que simplemente no le gustó a él, pero que ya tiene más conocimientos, ¿no? Eso pasa con muchas personas. eh, Hay personas que saben de muchas cosas, que saben de informática, que saben de biología, que saben de medicina, que saben de arquitectura, que saben de ingeniería, etcétera, que tienen muchos conocimientos. Tanto es así que no sé si ustedes han escuchado la palabra masón, ¿no? O masonería. Eran aquellas personas que se dedicaban a conocer mucho, ¿no? Porque como ya les mencionaba, me parece en otra clase, o no recuerdo si fue a ustedes, creo que fue a las de habilidades, que el conocimiento es poder. Por eso se dice que el conocimiento es el quinto poder. Tanto es que hay una película que habla precisamente de este señor que está en la cárcel ahorita. ¿Cómo se llama? Bueno, ya me acordaré. Habla del quinto poder, ¿no? Donde con toda la información que él tenía, podía dársela a los ciudadanos de los países y estos ciudadanos derrotar o derrocar a un presidente, o cuando menos se sabía, ¿no? Bueno, se me fue el nombre del personaje que ahorita está preso en Estados Unidos. Assange, me parece. Se llama Assange. Este personaje que ha puesto en la red muchos videos, mucha información que es clasificada de todos los países, ¿no? Y que ha abierto a la sociedad del conocimiento precisamente esta información. Entonces, sí es importante tener información. Es importante también tener una didáctica clara.
¿no? Que como bien lo mencionan, la didáctica es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? O la forma de que nosotros vamos a aprender, ¿no? Sin embargo, también podemos aprender pues desde la subversión, ¿no? Desde, el, desde la no didáctica, es decir, desde la antididáctica. Otro ejemplo sería el Che Guevara, por ejemplo, ¿no? El Che Guevara estudió medicina, no acabó la carrera, ¿no? Estudió medicina, pero después estudió otras cosas. Él leía demasiado, leía lo que fuera, ¿no? Leía economía, leía de medicina, leía de arquitectura, leía de filosofía, leía... Por eso su pensamiento izquierdista, eh, cambió, ¿no? Cambió radicalmente. Es decir, primero los pobres, ¿no? Hay que liberar al país de esta opresión del capitalismo, ¿no? De los yanquis, etcétera, etcétera. Y no fue a la escuela como tal, ¿no es cierto? Sino que fue se hizo gracias a esa didáctica que él tenía de estudiar muchísimo. Tanto es así que en la revolución de Cuba, el Che Guevara fue el que instruyó a los demás, ¿no? Ahí está Camilo Cienfuegos y está otros que en este proceso de la revolución, en estos años de la revolución, empezaron a aprender a leer, empezaron a aprender a hacer cuentas, hicieron muchas cosas, ¿no? Hicieron muchas cosas, aprendieron muchas cosas. Tanto es así que cuando acaba la revolución, me parece, no sé, a lo mejor ustedes me corrigen, que le dice precisamente a Emilio Cienfuegos que él tenía la capacidad en estos años que había aprendido de ser parte del gobierno porque tenía el conocimiento de más de un universitario, ¿no? Y en ese sentido nunca estuvo en la universidad, ¿no? Era una persona campesina que entró a la revolución y ahí aprendió, ¿no? Por eso es que les digo que si es la didáctica es importante, es bueno planearla, es bueno tenerla en un documento para que nos sirva de guía, pero cuando la implementemos dentro de la institución podemos implementarla tal cual viene en la guía, pero como los seres humanos no somos máquinas, no deberíamos de ser estandarizados, pues seguramente eso que nosotros planeamos, esa didáctica, para que le quede más claro o nos expliquemos mejor con respecto a un tema a los alumnos, seguramente cambia de rumbo, ¿no? No significa que deje de ser didáctica, solo significa que nosotros nos adecuamos a una forma diferente de dejar claras los conocimientos, ¿no? O que les queden claros o significativos a los jóvenes. Bien, muchas gracias Itzel. Y por último, para que vayamos cerrando, le vamos a dar la oportunidad a Abigail. Ojalá y nos puedas dar una conclusión o algo por el estilo. Adelante. Ok. Pues más que nada las lecturas, pues sí, hablan de lo que es la didáctica en general y también en específico. En la primera lectura, pues decía de la didáctica tradicional, que es en la que más, pues le pusieron énfasis, Ujú. que, bueno, mencionaban cuál era su objetivo. Pues ahí mencionaba que pues nada más era enseñar y pues ahí no había relación de alumno a profesor. También pues hablaba de lo que, eh, pues sí, de lo que en realidad se hacía en cuanto a el contenido, que pues nada más, como ya lo habíamos platicado antes, nada más se daban los temas y se seguía
pues sí, en una guía, en un libro, y ya no, bueno, ya no se hacía como ahora, actualmente, como ustedes lo manejan, ¿no? Que nos dan información y aparte nosotros tenemos que investigar. Por otro lado, la otra lectura pues venía más completa, mencionaba lo que era la didáctica, este, mencionaba también los pilares de la misma, venía más completo. Ok. Y pues mm, mencionaba pues las tres, pues sí, las tendencias que pues era la clásica, la tecnológica, y la antididáctica. Pero Ujú, yo tenía duda en esa. La ujú, antididáctica, o sea, yo en mis palabras yo entendí que es como, pues, mm, digamos, las personas que nada más eh, establecían, pues, como, como lo que hace rato mencionábamos, que nada más seguían tenían una guía y de ahí se basaban y ya no había más. ujú. Ok, No sé si, o sea, ese concepto todavía no lo entiendo muy bien. ok, ok. Bien, bien, con respecto a la antididáctica, se supone que significa sin didáctica, sin reglas, sin dirección, sin, ¿no? Anti, sin, ¿no? O es contra la didáctica, ¿no? Sin embargo, como lo decía tu compañera Itzel, en el sentido de Paulo Freire, que él quería la libertad, ¿no? Por eso tiene un libro que se llama La Pedagogía de la Liberación, en el sentido de que, bueno, a él lo corren del país, que él es de, déjenme me acuerdo, de Brasil, él es brasileño, ¿no? Y en Brasil solamente podían votar aquellas personas que supieran leer y escribir, ¿no? ¿Y quién creen que sabía leer y escribir? Pues la gente de dinero, ¿no? Entonces ellos eran los que votaban por los presidentes y pues esos presidentes beneficiaban a los que tenían dinero y a la gente pobre, como en todos los países, pues eran los que salían más perjudicados, ¿no? Salían más pobres. Y entonces Paulo Freire, en este pensamiento de liberación, en este pensamiento no de seguir un rumbo, sino de dejar al otro, ¿no? Como en el sentido de Isha, ¿no? ¿Se acuerdan de Isha? Que les pide el profesor les pide primero al director y después a sus compañeros que no lo califiquen didácticamente, es decir, que no lo califiquen con exámenes escritos, que va a trabajar en esta dislexia que tiene el niño, etcétera, etcétera, que le califiquen a él por exámenes orales, que también es una forma de saber qué tanto conocimiento tiene el muchacho, ¿no? No hay una no hay una didáctica estricta, ¿no? Sino ahí ya cambia ese proceso, se le deja al niño decir lo que sabe. Y en ese sentido no hay una regla, ¿no? No es didáctico hacer eso, o al menos está en contra de la didáctica, no hay un camino específico. Es decir, el conocimiento es más desordenado. Sin embargo, cuando se permite decir, yo lo he dicho en algunas otras ocasiones, cuando nos permitimos narrarnos, ¿no? Cuando nos contamos lo que nos pasa, seguramente vamos a aprender más cosas. ¿Ibas a decir algo, Gise? No terminé, profe. Ok, bien. Entonces, cuando nos narramos, eh, esto de la narración no lleva a una metodología estricta, ¿no es cierto? Sino que lleva precisamente eso que yo siento, eso subjetivo, ¿no? Y cuando yo me narro y el otro me escucha o la otra me escucha,
¿no? Me siento cobijado, me siento acogido, o me siento acogida o cobijada. Y entonces me encuentro en confianza, ¿no? Pero si yo te digo a ti, te digo, a ver, Abigail, hazme la suma de 4 más 4, pues me vas a decir 16. No, 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 pero a ver, explícamela. No, pues son 16, profesor. No, estás haciendo trampa. Porque eso no es así. Me tienes que explicar. A ver, explícame aquí en el pizarrón. 4 y luego más 4. Y luego me explicas por qué te sale 16. ¿No? O perdón, 8. Estoy multiplicando. Perdón, 8. ¿Por qué te sale 8? ¿No? Estoy siendo más, Sí. digamos, estoy siendo más rígido. No estoy dejando a eso. A que tú puedas ser libre, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Coercionando la enseñanza, ¿no? Coercionando la enseñanza. Por ejemplo, hace un semestre o hace 2 semestres me parece, les di clase a los de administración y les puse una peliculeta, ¿no? Que se llama Midiendo el Mundo o algo así. Y el personaje que enseña matemáticas, les pone a sus alumnos pues de primaria, les pone a sus alumnos una cuenta, ¿no? Les dice, me van a hacer la suma de 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta 100. Me van a sumar del 1 al 100. Y entonces todos agarran su pizarrita y se ponen a sumar 1 más 2 más 3 más 4. Y hay un muchachito, que ahorita se me fue el nombre del joven, que se pone a ver el pizarrón y dice 1 más 2 más 3. Ok. Sí, yo creo que está bien. Y se va al pizarrón y levanta la mano y dice, ya tengo la respuesta, ¿no? Ya tengo la respuesta. Y va sumando. Y él lo que hace es una simplificación, ¿no? Hace una simplificación de toda esa suma en en una pequeña cuenta, ¿no? Y hace la explicación. Y le sale precisamente el resultado del profesor. ¿Qué es lo que hace el profesor? ¿No? Le dice, ¿quién te dio el resultado? No, pues nadie, es que es muy lógico, mire, si suma son 50, etcétera. Da toda una explicación para no engañarlas, porque no recuerdo bien la explicación. Da toda una explicación y el profesor, en vez de contentarse, le baja los pantalones, lo pone contra la pared y le da sus hinchazos, ¿no? Esa es una forma pues más didáctica, tradicional, digamos, de que yo soy el profesor y si tú no me explicas correctamente, te doy, o si yo no estoy contento con la explicación que me diste, te doy tus varazos, ¿no? En ese sentido, Freire dice, no, no se puede educar así. La educación debe de ser libre, ¿no? La educación debe de ser libre. Es decir, vamos a aprender a estudiar, vamos a aprender, perdón, a leer y a escribir, pero desde la libertad, desde que pueda yo estar acostado, pueda yo estar repitiendo, pueda yo estar haciendo este uso crítico de mi raciocinio o de mi forma de aprender, etcétera. En ese sentido, eh, digamos, para aprender sí debe haber, en un principio, debe de haber una estrategia didáctica, ¿no? Llevar a la persona o a los alumnos de la mano, ¿no? Que se le llama conductismo, ¿sale? Conducir. Pero en algún momento debemos de dejar
que ellos tomen el mando, ¿no? Debemos hacernos a un lado y ya no ser conductistas, ya no conducirlos, sino ahora acompañarlos, ¿sale? Sino ahora acompañar. Es decir, si él o la alumno o el discente te pregunta algo que no tiene que ver con la materia que tú estás dando, no tendríamos por qué ser estrictos y decir, no, es que nosotros no estamos viendo esa materia, estamos viendo esta otra, y entonces me vas a preguntar de esta otra, ¿no? Sino ser libres, digamos, dejar que el otro o la otra pregunte lo que desea. En ese sentido, quizás sea más en esto de la antididáctica, no tenga un camino específico, sino aprenda una cosa, luego aprenda otra cosa, es decir, que sea un poco desordenado, no significa que no va a aprender. No sé si me expliqué del todo, Avi. O más o menos. Pues algo así, me hice bolas, perdón. Ok, Sí. ok. Bueno, por ejemplo, te doy otro ejemplo, ¿no? Te doy otro ejemplo. Cuando vamos a aprender a manejar una bicicleta, ¿no? Cuando vamos a aprender a manejar una bicicleta, lo primero que hacemos es ponerle rueditas a la bicicleta, ¿no es cierto? Y entonces en la bicicleta te subes y boom, le vas dando, ¿no? Y después te sientes en más confianza, Ok. obtienes un conocimiento y le quitas una llantita, ¿no es cierto? Le quitas una llanta y aprendes que si te vas hacia el otro lado donde no está la llanta, pues sí te vas a caer. Pero si te apoyas más en donde está la segunda, la llantita, pues que te apoya, no te vas a caer porque hay una estabilidad y aprendes, vas aprendiendo cosas. Cuando ya te sientes más segura, cuando ya te sientes más segura, lo que haces es precisamente quitarle la otra llantita y entonces aprendes en esa otra parte, por todo ese conocimiento que ya has aprendido y la confianza que has tenido y la seguridad, aprendes que te debes de mantener en el centro para que no te vayas a hacia el lado derecho ni hacia el lado izquierdo. Y lo que haces es que te subes a tu bicicleta, claro, que debe de estar acorde a tu tamaño, en este caso eres una niña pequeña, entonces debe ser una bicicleta pequeña, y aprendes que subes el pie, primero con miedo, subes el pie en el pedal de abajo y subes el otro al pedal de arriba y sientes que te caes y bajas el pie, ¿no? Después vas aprendiendo que para que puedas avanzar cuando menos un poquito, el pedal o el pie donde debes de subir el pedal donde debes de subir el pie debe ser el de hasta arriba, ¿no? Para que el que está abajo lo subas y con el de arriba arrempujes y puedas avanzar y vas aprendiendo, ¿no? Hasta que eventualmente te vuelves una buena ciclista, ¿no? O una buena persona que monta en bicicleta, es decir, que no se cae, que ya tiene esa seguridad. Eventualmente eh, va aprendiendo. Claro que hay otros más, a otras personas que son más antididácticos, digamos, y que lo que hacen es que se montan en la bicicleta y se dejan ir de una pendiente, ¿no? Aprenden así. Y se dan unos golpazos, pero aprenden. Pero la didáctica tendría que ser esa, ¿no? Ir por pasos, ir por pasos. Bueno, ahora, digamos que tú ya sabes manejar bien, ya te hiciste una mujer más o una señorita más grande, es decir, ya tienes más estatura, etcétera, etcétera, y de repente a ti te gustan las motos, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Pues ya tienes un aprendizaje de la bicicleta y lo relacionas, ¿no es cierto? Lo relacionas. ¿Qué es lo que haces? Que ahora lo que vas a aprender es de manera teórica. A lo mejor nadie te lo enseña, pero te das cuenta cómo meten el embrague, cómo hacen el acelerador, te das cuenta dónde acelera, cómo frena, que el acelerador está en el manubrio, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente, un buen día, cuando ya tienes
no llevas ese proceso didáctico, digamos, como lo llevaste con la bicicleta, sino ya tienes la confianza y tú ahora no llevas un proceso didáctico, sino es antididáctico. Aprendes, te subes y nadie te enseña, pero te subes y entonces empiezas a moverle cosas y de repente, ¡boom!, se fue la moto y de repente, como tú ya tienes el conocimiento de que no te caes, mantienes la estabilidad, te das cuenta que la moto no es una bicicleta, que la moto pesa más, etcétera, etcétera, y empiezas a aprender, pero no en un proceso didáctico, sino empiezas a aprender también desde un punto de vista de lo teórico y de la experiencia, ¿no? No sé si ahora sí más o menos me explico o quedamos Sí, sí, igual. profe, gracias. Ok, bueno, en ese sentido la experiencia. Bien, no sé si alguien quería decir algo, Gise, no sé si quieres comentar algo como final para que ya vayamos cerrando, o alguna de las demás compañeras. Bueno, Adelante. eh, yo. Bueno, creo que esto del proceso de enseñanza-aprendizaje o la planificación o la instrumentación o lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene mucho que ver con lo que significa para nosotros ser docentes y de lo que significa para nosotros también que los alumnos aprendan. Ujú. Porque es necesario sí adquirir este conocimiento de lo que requiere, de lo que marca el currículum o lo que marca la sociedad, pero más que nada es ¿para qué queremos que los alumnos o los pequeños aprendan, ¿no? Que para que sean, como ya lo mencionaban, unas personas más humanas, ¿no? De donde se preocupen por lo que ellos pueden lograr o su estabilidad tanto emocional como también la manera en que se van a integrar a la sociedad, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, nos hablaba también las lecturas de eso, ¿no? De cómo vamos a entender la didáctica, este, bueno, va a depender de nuestros objetivos, los objetivos que nosotros tengamos como maestros, como guías o como las personas que vamos a adquirir un conocimiento y qué significado va a tener para nosotros igual el que el alumno aprenda o adquiera ese conocimiento, Ujú. ¿no? Entonces, pues nos habla más que nada las lecturas nos hablaban de eso, ¿no? De qué, este, qué vamos o cómo vamos a entender la didáctica, cómo se va a llevar este proceso y con qué fin lo vamos a realizar, ¿no? Y que pues hay muchos factores que van a influir en esta práctica. Entonces, como lo dicen ustedes, que aprenda, que el alumno aprenda lo que quiera aprender, no necesariamente lo que está marcado o pautado así como viene en un plan, en un plan o ya marcado en un currículum, sino aprendan lo que se quiere aprender, que sea un poco más, que sea libre, donde todos los pequeños puedan desarrollar sus capacidades y sus habilidades. Claro, claro. Y eso no significa que no podamos tener una didáctica bien específica, por ejemplo, planeada, ¿no? O una didáctica planeada. eh, Digo, las escuelas Montessori, que me parece que ustedes lo trataban la clase pasada, es precisamente eso, ¿no? Que los niños aprenden lo que quieren aprender. Si hay como estas didácticas planeadas, pero no se les imponen, ¿no? Ahora vamos a saltar, digamos, o ahora vamos a aprender a cortar la fruta, o ahora se les toma a ellos como, digamos, personas, no como niños, sino como personas inteligentes y con conocimientos. Y con esto voy a terminar. Eh,
Mi compañera, tengo una compañera que se llama, ay, se me fue el nombre, pero mi compañera es socióloga y estaba mandando a su hijo a una escuela Montessori, ¿no? Yo la fui a visitar a ella y a su esposo en algún momento y me invitaron a desayunar, ¿no? Porque el niño ya iba a desayunar y el niño era totalmente independiente, ¿no? Él decía, yo voy a querer cereal, iba por su cereal, yo voy a querer leche, iba y le echaba la leche a su casa, buscaba su casito, se subía a la sillita, bajaba el cereal, ponía su caso, le echaba la leche, luego le echaba el cereal, y luego dice, yo también quiero manzana, pero iba por su manzana, sacaba de la alacena su cuchillo, un cuchillo filoso, y lo ponía en un platito y él mismo cortaba su manzana. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que hacían a los niños independientes, ¿no? En ese sentido los hacían libres. Y la mamá no le ponía atención, ¿no? Yo era el que estaba observando qué es lo que hacía el niño, porque nosotros tenemos la idea de que los niños pues son, pues necesitan de nuestra ayuda. Y es cierto, hay que ayudarlos en la medida de lo posible, ¿no? En donde ellos nos pidan ayuda. En ese sentido, como bien lo comentas, Gise, depende mucho, ¿cierto? De lo que nosotros queremos lograr con nuestros alumnos. ¿Qué queremos lograr con nuestros alumnos? Que sean repetitivos, que solamente eh, se memoricen las cosas, o en el caso de nuestros alumnos de la universidad, ¿no? Yo por ejemplo intento con los alumnos de la universidad que todas las lecturas las veamos y después las introduzcamos en nosotros y no repitamos lo que dice la lectura, ¿no? Para eso ya lo leímos, sino que podamos, pues desde nuestra experiencia, comentar, ¿no? Desde nuestra experiencia comentar, desde lo que nosotros comprendemos, ¿no? Como lo comentas en este sentido, desde lo que queremos en el contexto de nuestros alumnos, para qué queremos o qué es lo que deseamos que ellos sean, ¿no? Personas libres o personas no libres, personas que están supeditadas a un currículum o a un sistema, o personas que tengan esos pensamientos propios, ¿no? O que digan, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con eso que usted dice porque yo leí otra cosa, ¿no? Yo leí otra cosa y esto me pareció más acorde a lo que yo pienso y no estoy de acuerdo no significa que eh, este, esté mal, ¿no? Solamente significa que hay una posibilidad de debate y una posibilidad de comprender otras, otras, otras formas de pensamiento. Bien, en ese sentido, la didáctica, yo espero que nos hayamos explicado bien y que ustedes hayan sacado sus notas y sus conclusiones. Yo le dejo aquí, vamos solamente con la tarea, ¿les parece? Que pues sería la sesión 3. Déjenme, se las presento rapidísimo. Vamos a ver, se las presento. ¿Dónde la tenemos? Ah, perdón, esta creo que es la lectura. Vamos a ver, aquí está. Bueno, la sesión 3 igual viene de la antología de la 29 a la 31 y viene desde otra lectura de Soto Ramírez, que es de la página 1 a la 19. De la 1 a la 19. Entonces, déjenme. Sesión 3. Le vamos a poner. Bien, aquí. Bueno,
¿Les parece bien si también entregan un audio? Un audio de cada una de las lecturas. Sí, profe. Ok, Sí, profe. muy bien, entonces sería un audio de esas dos lecturitas y y ya nos veríamos la próxima clase, que sería el lunes. Esta vez uy, volver a unirse, volver a unirse. Perdón, una disculpa, creo que le di por error salir. Una disculpa. Ya nos veríamos el día lunes en la clase de organización y gestión. Por el momento sería todo. Nos veríamos la siguiente semana y cuídense mucho. Espero que estén bien. Un abrazo y nos vemos después. Hasta luego. Sí, profe, Nos vemos. igualmente. Hasta luego, Hasta luego. profe. Hasta luego.